Bueno, buen día a todos. Como primera aclaración, vengo desde Buenos Aires, no desde Panamá. Ahora voy a aclarar. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación para este evento. Quiero destacar a la gente de la AIT el esfuerzo que han hecho para organizarlo. Se ha notado, lo digo en serio, no es una formalidad. Ha sido muy prolijo toda la organización desde que empezamos hasta ahora. Como han anunciado, yo vengo en representación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, por lo tanto hago extensiva el agradecimiento de parte de su secretario ejecutivo, el señor Marcelo Barli, y del director de Cooperación Internacional, el señor Gonzalo Arias. Y tengo que hacer una aclaración previa. Como bien se ha dicho, yo soy funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, y si bien vengo a contar parte de mi experiencia, no vengo en representación de la FIP. Y las normas éticas de mi organización me obligan a advertir que mis opiniones son a título personal y que no están influyendo para nada en la posición del organismo para el cual me desempeño. Me toca por ahí la parte fácil de las exposiciones, que es abrir las jornadas, porque me toca hacer la parte introductoria de un tema que realmente es difícil y es sabido. Por lo tanto, para empezar voy a pedir un pequeño favor. Quiero conocer un poco al auditorio y de paso aprovechar para que el resto de mis compañeros también conozcan cómo están formados. Voy a pedir que levanten las manos. Voy a pedir que levanten las manos la gente que es funcionario público. Si bien en contraposición, voy a pedirle a quienes están del sector privado. Bastante parejo, ¿no? Quiero saber qué profesionales vienen del área de las ciencias económicas, contadores, licenciados en administración, abogados. Bastante parejo. Nos sacamos diferencia. Y ahora quiero saber quiénes son estudiantes. Ahora sí sacamos diferencia. Voy a hacer unas reflexiones previas a esta transferencia, pero quiero antes decir algo vinculado con el derecho tributario, algo que a mí por ahí me tiene un poco conmovido en el último tiempo, porque mis profesores, quienes me fueron formando en derecho tributario por razones de leyes de la vida, están falleciendo a poco o están dejando lugar. Los profesores que yo tuve, que me formaron en derecho tributario, fueron alumnos de maestros, por decir, maestros de la Escuela Tributaria Argentina, Harach, Julián y von Rouge. Los maestros, a mi modo de entender, se terminaron con ellos. Yo tuve excelentes profesores que fueron discípulos de maestros. Nosotros, mi generación, no sé si vamos a ser tan excelentes profesores como lo fueron los profesores que yo tuve. A lo sumo vamos a ser buenos profesionales. Entonces estamos con una deuda generacional con ustedes, los jóvenes de hoy, 20 y pocos años, que no van a tener la oportunidad de tener ni maestros ni siquiera profesores. ¿Por qué digo esto y me preocupa? Ustedes, los jóvenes, van a ser quienes van a educar a la generación de mi hija. Entonces yo lo que les pido a ustedes es que traten de revertir, por lo menos en el ámbito que les toca, este déficit generacional y ver la manera de volver a ser maestros. Se los pido por la generación de mi hija y por eso le voy a dirigir la charla a ustedes y se la voy a dedicar. Bueno, vamos a hablar de precios de transferencia, desde la perspectiva latinoamericana. La primera cuestión que les quiero preguntar, no para que me contesten, ¿no? ¿Ustedes por qué están acá? ¿Por qué están acá para estudiar durante 2 días un tema que es distinto, que es árido, que es desconocido? Ver un auditorio tan grande a mí me llena de satisfacción. Y la duda que tengo es si acá hay mucho interés o hay mucho miedo por lo que viene, necesidad.
hay caras de miedo y necesidad, ¿no? Porque una primera advertencia, y ojo, quiero aclarar que todo lo que voy a decir a título personal. La realidad es que precios de transferencia de derecho tributario tienen poco y nada. ¿Y por qué quiero advertir esto? Porque conforme ustedes vayan avanzando en las exposiciones del día de hoy o de mañana, y conforme vayan estudiando el tema, se van a sentir un poco perdidos, la mayoría de ustedes. Porque van a plantear qué vinculación tiene precio de transferencia con el derecho tributario. ¿Tiene vinculación? Sí, por supuesto que lo tiene. Yo en la ponencia muy chiquita que les pasé, traté de plantear un poco cuál es el punto de conexión principal que tiene el precio de transferencia con el derecho tributario, que es, en el ámbito del derecho imponible, la base imponible. Con precio de transferencias ustedes van a modificar la base imponible del derecho generador. Pero después, y esto es algo de la práctica que van a ir viendo y que tienen que lidiar primero los asesores como los contribuyentes, como las administraciones tributarias, y el ámbito es propicio para decirlo, después las autoridades revisoras, el precio de transferencia con el derecho tributario tiene de vuelta poco o nada. ¿En cuántos artículos en la norma local de ustedes se regula el precio de transferencia? Yo no los conozco, pero me imagino que como mucho 10. Contando incluso ley y reglamento, para una materia tan compleja, ¿alguien más o menos lo contó? 5, 10, 15, 20 en algunos países. Y yo les voy a contar mi experiencia práctica. Cuando unos 10 años atrás me hice cargo del área de precio de transferencia en la Administración Federal de Ingresos Públicos, yo era un teórico de precio de transferencia, tenía poca experiencia en la práctica. Había un equipo que sí ya estaba trabajando hace bastante tiempo. Entonces, en mi función de jefe de área, régimen del Código Argentino, tenía función de juez administrativo, viene la supervisora con el expediente de mi inspección que estaba finalizada para explicarme el caso, para ver si yo estaba de acuerdo de las decisiones que ella había tomado. Entonces viene con el expediente, que una cosa que van a ver, el expediente de precio de transferencia junta mucho papel, me llena el escritorio de papeles y me dice, te voy a explicar el caso. Entonces yo le dije, hagamos una cosa por ser esta la primera vez. Deja que yo lea el caso y en 2 o 3 días te llamo y te lo explico. Entonces me puse a leer el caso en los tiempos libres que tenía con las otras actividades para ver de qué se trataba, y a los 2 o 3 días la llamo. Le digo, a ver Andrea si entendí bien. No me acuerdo mucho del caso, de hecho, José Galíndez, que trabaja en el equipo de tutores de precio de transferencia, tangencialmente lo puedo conocer porque forma parte de un ejercicio. El caso planteaba, a ver, yo a la supervisora le digo, a ver si entendí el caso. Era un caso de que, si no mal no recuerdo, había un ajuste de unos 10 millones de dólares. A ver, le digo, la cuestión central en este caso, le digo yo a la supervisora, es tratar de determinar si la obtención de propileno en base al craqueo de etileno es más barato o más caro que obtener el etileno en base al craqueo de nafta. Y la supervisora me mira y me dice, es así, tenés razón. Y la respuesta mía fue, ¿y qué sé yo? Así, digamos, así, no sabía qué era el etileno, qué era el propileno, la nafta, me sentí un poquito más cómodo, el término craqueo menos. Googleé, muy técnico lo mío, googleé. Pero el tema era que yo tenía que tomar una decisión como juez administrativo. Si el ajuste de 10 millones de dólares iba a prosperar o no. Y hasta ahora, de lo que les conté, ¿qué hay de derecho tributario?
Sí, la base imponible. Pero yo ahí lo que tenía era un problema químico. Que cómo intentamos resolver ese tema, le dije a la supervisora, si bien estábamos en una instancia por el proceso administrativo argentino que no era necesario ni obligatorio, de proponer una pericia a la empresa, de que la pericia ponga su perito químico y nosotros nuestro perito químico para ver si logra llegar a una conclusión. Pero bueno, más allá del caso en particular, lo que les quiero decir es que ese tema se resolvió o no se resolvió por un problema químico. Y después van a tener casos de precio de transferencia, en donde el problema va a ser un problema económico, va a ser un problema de mercado, va a ser un problema de tasa de interés. Y es ahí en donde empezamos a tener los primeros problemas y empezar a ver las dificultades que tiene esta temática para el tributarista. Y después voy a hablar cuando esto pasa al ámbito de la experiencia. ¿Qué es lo que quiero, la primera advertencia que quiero dejarles como precio de transferencia? Todos los tributaristas tienen que tener una idea de qué se trata el precio de transferencia. Está muy bien que ustedes estén acá, está muy bien que ustedes inviertan, estoy seguro que les va a pagar muy bien el tiempo que van a dedicar durante estos días para ver la temática. Pero precio de transferencia no es para todos. De hecho, el especialista en precio de transferencia deja de ser un especialista en precio. Esa es la parte. Después, los compañeros dirán si están o no de acuerdo conmigo. Pero es como que hay que sacarse el chip de tributarista, como es el chip de especialista en precio de transferencia. De hecho, yo lo que espero de los especialistas de precio de transferencia es de que por lo menos no se olviden determinados aspectos necesarios como son los procesales. Porque finalmente hay que armar un expediente, en el caso de las administraciones tributarias, que después hay que defender. Disculpenme, quiero hacer una pregunta previa. ¿Me están entendiendo? Porque hoy me dijeron que la altura me está afectando la dicción. ¿Vamos bien con eso? No. Porque hay que llegar a 4.000 metros. Y esto lo digo porque por ahí hay mucha gente que está preocupada, mucha gente que está, sobre todo el sector privado, entusiasmada con el campo de trabajo que abre el precio de transferencia. Y es real, abre un campo de trabajo, pero no va a ser para todos. Y yo lo que quiero es que no se desanimen. Que no se desanimen si a ustedes en algún momento les parece que la temática es difícil, y yo les voy a explicar ahora por qué es compleja, sobre todo para nuestros países, y que avancen, y que tampoco se desanimen si ustedes en algún momento, tarde o temprano, deciden que su lugar no es la especialidad de precio de transferencia. Digamos, pueden hacer mucho con precio de transferencia desde afuera del precio de transferencia. El contador público tiene que saber delegar la cuestión al especialista en precio de transferencia. Y el abogado tiene que saber llevar un pleito de precio de transferencia acompañándose con el especialista. Por eso sí es necesario que ustedes sepan cuestiones básicas. ¿Quedó claro esta primera cuestión que les quiero transmitir? No, porque estoy seguro que conforme vayan avanzando las exposiciones en temas técnicos, ustedes van a sentir que están en una clase de matemática y no de derecho tributario. Quiero un poco fundamentar lo que acabo de decir. Lo voy a hacer con un estudio de precios, el estudio comparativo de CIA, que ya tiene unos años, es de 2011, a fin de este año, o principio del año que viene, se va a publicar el estudio nuevo. No traje la información porque todavía no está cerrada y sobre todo porque hay que debatir con las administraciones tributarias qué información quiere que se haga pública o no. A ver, acá no están todos los países, pero un poco lo que demostrar la cantidad de funcionarios que las propias administraciones denunciaron. Esto es información dada por las administraciones tributarias y que las administraciones tributarias autorizaron.
autorizaron a Hacienda a publicar cantidad de funcionarios afectados a sus unidades de precio de transferencia. Yo no puedo hablar de Argentina, pero no sé cómo llegaron a 50. Pero bueno, por ahí sumando a las secretarias de las áreas a 50 se llega. La administración tributaria, de hecho, están filmando, ese es el problema. No lo voy a decir. Creo que dice 50 porque se habrán enterado que México dijo 47. No le veo, otro no le veo. Pero bueno, 47, 50, 30, da lo mismo. La administración tributaria de Argentina a esa fecha tenía alrededor de 22.000 funcionarios. Estamos hablando que de 22.000 funcionarios había 50, vamos a creer lo que dice ahí, especialistas o dedicados a esta temática. ¿Qué porcentaje es? Nada. Mínimo. México debe estar en la misma situación. Fíjense, de vuelta acá esa información está desactualizada. De hecho, José Galindo está trabajando en Panamá y hoy debe ser muchísimo más. Panamá en aquel momento tenía 1, Uruguay 7, Paraguay 7, Chile 11. ¿Qué les está empezando a decir este número? La capacidad de cobertura real que tienen las administraciones tributarias a la hora de ejecutar controles. Llevémoslo esto a la cantidad de fiscalizaciones de precio de transferencia. Argentina de vuelta siendo punta. Tampoco sé cómo llegaron a ese número. Pero aunque sea 130 fiscalizaciones en un plan anual de fiscalizaciones, son pocas las inspecciones de precio de transferencia que se hacen. Y en algunos casos, países que ahí dicen que tienen pocas inspecciones, créanme que esas inspecciones eran de inicio. La realidad que a mí me tocó vivir asesorando países es que a los países les cuesta mucho empezar a fiscalizar. Acá no voy a preguntar porque debe haber funcionarios de la administración tributaria dedicados a la temática, pero la realidad es que a la mayoría de los países les cuesta mucho empezar en el tema. Y este es un dato, si quieren, anecdótico que me da pie para avanzar con mi exposición. Una evaluación que hizo el CIA, que también fue bastante controvertida, sobre el grado de nivel de desarrollo que había en la región respecto a lo que era no solamente la normativa de precio de transferencia, sino la aplicación práctica de precio de transferencia. Y teníamos en el primer grupo a México, Brasil y Argentina, que está bien que estén ahí, fueron los países pioneros, no solamente en normativa, sino también en ejecutar programas. Y vean como ustedes están en el quinto grupo, estamos hablando de un grupo donde la definición de este grupo era desarrollo normativo y desarrollo administrativo incipiente. Probablemente, si esta evaluación se hace, estuviesen en un grupo más arriba. Pero la realidad es que la realidad latinoamericana es que la mayoría de los países están cubriendo la cuestión de precio de transferencia, pero son pocos los que están empezando a trabajar. Los que están empezando a trabajar lo están haciendo ahora bastante fuerte y bastante mejor que hace 9 años. Chile, Perú, Colombia, República Dominicana incluso, está trabajando de manera más fuerte. ¿Qué conclusiones pueden llegar hasta ahora de lo que les estoy comentando? Y unamos esto a lo que yo les dije, que precio de transferencias es una especialidad para pocos. A ver, la normativa de precio de transferencias tiende a abarcar a un grupo muy grande de consumidores. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto? Digamos, en general, las normas locales
excluyen. Antes que nada, yo estoy hablando de precio de transferencia. Todo el mundo sabe que estamos hablando de precio de transferencia, ¿no? ¿Hace falta que haga una aclaración? Por favor, levanten la mano, porque con que levanten la mano una sola persona, claro, porque no quiero, porque si no... Bueno, voy a tomar como que a mí me escuchan mejor porque dice que me acerque al micrófono. Si bien la mayoría de las normativas locales son bastante abarcativas de los contribuyentes que quedan sujetos al control de precio de transferencia, la realidad es que la capacidad de reacción que tienen las administraciones tributarias es muy acotada. Es muy acotada por la cantidad de especialistas que hay formados. Esto, sin embargo, que a mí me critican mucho, incluso por el ámbito de donde vengo de decirlo, no quiero decir de que los contribuyentes tienen que aflojar con este tema, todo lo contrario. Como hay pocos especialistas en precio de transferencia, la manera que se reacciona es a través del módulo sancionatorio. Y la realidad es que para la mayoría de los contribuyentes no cumplir con las obligaciones, aunque sean formales, de precio de transferencia, los lleva a una sanción de tipo multa, generalmente muy grave. ¿Es así en Bolivia? ¿Alguien me puede decir, sí o no? Muy bien. ¿Cuál es el problema del precio de transferencia para la región? Ustedes cuando empiecen a estudiar precio de transferencia van a ver que se va a discutir mucho sobre si precio de transferencia es una vía idónea para lograr los objetivos que se pretenden lograr. ¿Qué hay detrás del precio de transferencia? Entonces acá yo voy a aprovechar y voy a hacer la aclaración para quedarme tranquilo de que todo el mundo me puede seguir. ¿Qué son los precios de transferencia? Los precios de transferencia son los bienes a los que transan bienes y servicios e intangibles las empresas relacionadas. Digamos, con precio de transferencia es un concepto inocuo. O sea, precio de transferencia es simplemente el valor de transacciones que se hacen entre empresas relacionadas. Cuando hay una transacción entre empresas relacionadas, el valor que se fija es un precio de transferencia. ¿Cuál es el problema que está detrás de los precios de transferencia? Que como los precios se transan entre empresas relacionadas, no están jugando la fuerza del mercado. Por lo tanto, estos precios pueden o no ser valores de mercado. ¿Está bien? Entonces, entre otras cosas, al no transarse entre valores de mercado, una multinacional podría estar eligiendo en dónde alocar sus utilidades, llevarlas, por ejemplo, a la jurisdicción que les convenga. Ahora bien, el problema detrás del precio de transferencia, ¿cómo se resuelve esta cuestión del precio de transferencia? Se resuelve con un estándar. A nivel global se definió como un estándar para definir cuál es el valor que las empresas multinacionales tienen que fijar sus valores de las transacciones, el valor de libre mercado, el valor de libre competencia, lo que se conoce con el principio de Amsterdam. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿cuál es la normativa de precio de transferencia? En principio no se mete con la operatoria comercial de la operación. En principio, y esto hay que evaluarlo en cada una de las jurisdicciones, si una empresa le quiere regalar su mercadería a una vinculada, desde el punto comercial, esa operación no se discute. Digo, desde el principio, desde el punto de vista tributario. Hay que ver el societario, hay que ver otras cuestiones. Simplemente se va a decir que a los fines tributarios se va a correr la base imponible, acá está el tema de derecho tributario, y se va a considerar a los fines de impuestos el valor que hubiesen fijado personas independientes en condiciones de libre mercado. Entonces, la fase normativa de precio de transferencia fundamentalmente lo que dice eso.
fija criterios de titulación y fija una metodología muy por arriba, muy mencionada, que es una metodología que han adoptado la mayoría de los países, que es la metodología de OECD. Esa metodología de OECD está desarrollada en unas directrices que es un librito bastante denso de leer y que es de lectura obligatoria para el especialista de precios de referencia, pero no todos los países le dan a esas directivas el mismo rango legal. Algunos países reenvían a las directrices, sobre todo países no miembros de la OCDE. Algunos países lo toman simplemente como un soplo. Esa es una cuestión de la faz normativa. Lo que quiero que entiendan de esta faz normativa es que el principio de libre mercado, de libre concurrencia, en realidad lo que es un consenso a nivel mundial de cómo los países se dividen la torta de la ganancia que obtienen las multinacionales. La realidad es eso, y por eso es un criterio. ¿Qué les parece el criterio? De decir que en cada país quede la utilidad que se hubiese obtenido en el caso si las operaciones se hubiesen hecho entre partes independientes. ¿Les parece un criterio lógico? Es un criterio que suena bastante lógico, y sobre todo es un criterio, es un estándar, yo diría que es el estándar de tributación internacional de mayor consenso y de menor discusión entre países en desarrollo y en vía de desarrollo. Tenemos otros estándares en tributación internacional que son de permanente discusión en países en desarrollo y en vía de desarrollo. Y este es el motivo por el cual este estándar se mantiene. Pero ¿dónde está el problema con precio de transferencia? El problema de precio de transferencia en realidad está con la metodología. La metodología de precio de transferencia es una metodología que es, en el mejor de los casos, confusa. Y es una metodología que, sinceramente, no necesariamente deja satisfecho a todo el mundo a la hora de aplicar. Les voy a dar unos ejemplos sobre la metodología y sobre lo difícil que es la materia. Voy a ir con algunos ejemplos que son de libros, pero son básicos, pero creo que van a servir para que vayan entendiendo la problemática. Si tienen que evaluar las regalías que le paga la filial local de Coca-Cola, por decir una marca, a la dueña del intangible de la marca, y que tienen que determinar si ese valor de las regalías, el pago por la marca, es de mercado o no es de mercado. ¿Con qué compararían? Precios de transferencia se basan en la comparación. Primera cuestión. Para poder determinar que una empresa trabajó a valores de mercado, se tiene que comparar operaciones similares o rentabilidades similares de empresas que trabajan similares. Podrían decirme con Pepsi. Digo, la pregunta es, ¿qué vale más, la marca Coca-Cola o Pepsi? ¿Cuál vale más? Bueno, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. La pregunta es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vale Coca-Cola que vale Pepsi? ¿Cómo se determina ese valor? Le voy a llevar el problema a otro lugar. Si ustedes tienen que comparar la rentabilidad que obtiene una empresa automotriz, voy a hablar de Argentina que tiene terminales automotrices, la rentabilidad que obtiene Ford, ¿qué van a comparar? ¿Qué van a tratar de buscar comparable? ¿Con la rentabilidad por ahí de Mercedes-Benz o con la de Renault? ¿O con la de Chevrolet? ¿O con la de Volkswagen? ¿Con alguna de ellas? Bueno, lo voy a decir en la práctica, con ninguna de ellas. No se puede buscar la comparabilidad con ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar, vamos a suponer que uno llega después de ajuste a determinar de que Volkswagen es similar a Ford. Yo no puedo determinar que la rentabilidad de Ford es superior o inferior a la del mercado comparado con la de Volkswagen, porque yo no sé si Volkswagen
no está manipulando sus precios de transferencia, porque estamos hablando de empresas que también se manejan en un ámbito de empresa multinacional. Con lo cual, en la práctica, y esto lo digo con conocimiento de causa, estas empresas, uno termina evaluando las rentabilidades con la rentabilidad que tiene una empresa de karting en China, una empresa de tractores en Estados Unidos, y díganme qué tiene de igual o qué tiene de comparable la rentabilidad que tiene una empresa de karting de China con Ford. ¿A qué le suena esto? Yo, de forma jocosa, siempre digo, a mí me suena a cuento chino, ¿no? Y esta es la metodología de precio de transferencia. Claro, que un especialista de precio de transferencia la va a defender a muerte, porque no nos vamos a quedar sin trabajo. El problema es cuando se arma el expediente y ese expediente va a la justicia. Pero yo, para terminar un poco esta parte, lo que les quiero advertir es que cuando se empieza a trabajar con la metodología de precio de transferencia, empiezan a surgir los problemas. Y empiezan a surgir la crítica a precios de transferencia. Y una advertencia que les quiero dar, para que ustedes sepan encontrar el problema en donde realmente está, es que cuando muchas veces lean que se ataca el estándar arm's length, en realidad lo que se está tratando de atacar es la metodología. Y muchas veces cuando se defiende la metodología, o que defiende mucho la metodología, en realidad lo que está tratando de defender es al estándar. Yo creo que esto realmente hay que separarlo, porque me parece que sí hay que defender el estándar, y hay que no atacar la metodología, pero ver dónde están los problemas de la metodología para solucionarlo. De hecho, yo siempre digo, el día que alguien le encuentre una solución a la metodología o invente otra metodología de precio de transferencia que respete el estándar, no tengo duda que va a ser premio Nobel. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema que a mí me pidieron que venga a hablar, que es la perspectiva de Latinoamérica? Que tengo que confesar, a mí cuando CIAF me dijo que trate este tema, me cuestioné si valía la pena que ustedes tengan 30 minutos de escucharme sobre la perspectiva de Latinoamérica cuando están en una etapa incipiente y llegar a la conclusión de que sí, valía la pena. Valía la pena un poco para adelantarles un poco los problemas que pueden haber en la región. ¿Cuál es el problema y cuál es la perspectiva de Latinoamérica? La metodología de OCDE desarrollada, o OECD, desarrollada en el ámbito de la OECD, responde fundamentalmente a la experiencia de países desarrollados. Y esa experiencia en nuestros países no está. Las realidades son distintas. Van a haber probablemente en las exposiciones que las bases de datos que se utilizan no responden a realidades locales. Van a ver que para hacer ajustes a la comparabilidad van a tener que empezar a hacer ajustes muy raros, entre ellos de riesgo país. Van a ver que para poder llegar a una conclusión de precio de transferencia van a tener que tocar tanto el análisis que al final uno se queda con la duda de si está trabajando con valores o con parámetros comparables. Entonces, lo que América Latina se tiene que preguntar es si el estándar o la metodología de la OCDE no debería ser adaptada a la realidad de nuestros países. Y la manera de adaptarla es vía simplificación. Y varios países han encarado este camino, criticado por la OCDE, de buscar medidas simplificadas, de medidas que se adapten mejor a nuestras realidades. La medida clásica y que distingue a América Latina es lo que se llamó el sexto método de precio de transferencia, que ustedes hace poco lo han incorporado en su normativa con alguna variante. A favor
en contra. De hecho, OCDE acaba de publicar el día lunes, así que esto es muy fresquito, modificaciones en las directrices en donde avala al sexto método, aunque sea de último recurso, como forma de último recurso. La realidad, perdón, ¿yo cómo voy con el tiempo? 10 minutos. Gracias. La realidad es que nuestros países deberían plantearse si, por lo menos en una primera etapa, no deberían trabajar con medidas simplificadas. Las medidas simplificadas traen problemas, sí que traen problemas. ¿Cuál es el problema fundamental que trae la medida simplificada? Que puede producir a cuestiones de doble imposición. Esa es una realidad. Pero la otra realidad es que también, aún con la metodología OCDE, los países que aplican la metodología no logran ponerse de acuerdo cuando hacen ajustes, y la posibilidad de ajustes correspondientes o recíprocos en general es nula. Y para finalizar esta introducción a los precios de transferencia desde el punto de vista de la administración tributaria, y un poco para que cierre con las estadísticas que les di al principio, no quiero dejar de mencionar algunas cuestiones que pueden parecer ajenas a precios de transferencia, pero que no lo son. Primero, unas palabras muy cortas sobre el rol de la administración tributaria en la sociedad. Cuando yo en mi curso de posgrado pregunto y tengo posibilidad de interactuar cuál es el rol de la administración tributaria en la sociedad, generalmente el 90% de mis alumnos contestan rápido recaudar. Es verdad, claro, es el objetivo principal, pero no es el único. De hecho, hay otros objetivos que son igual de importantes, aunque menos visibles. Por ejemplo, lograr que en el mercado exista una competencia sana. Lo peor que le puede pasar a un contribuyente es que quiera pagar todos sus impuestos y que no lo pueda hacer porque sus competidores están pagando, digamos, son más competitivos por no pagar impuestos, por lo cual ahí la administración tributaria tiene un rol importante para hacer. La realidad, y esto no voy a profundizar, pero se les dejo como reflexión, la respuesta final de cuál es el rol de la administración tributaria en la sociedad tiene una base política bastante fuerte, porque la administración tributaria es un órgano del Estado que tiene que ayudar a los otros organismos del Estado para que se cumplan los ideales del sistema democrático de gobierno. ¿Cuáles son los ideales del sistema democrático de gobierno? Sigue siendo una respuesta política y muy personal, a mi modo de ver. Lograr sociedades con mayor cohesión social, un poco que nadie esté condicionado desde la cuna a un destino y que pueda de alguna manera avanzar, a pesar de que uno reconoce de que la cuna donde uno nace define mucho. Pero superando esta cuestión del rol de la administración tributaria, que lo único que quiero que se queden es que no es solamente recaudar, que hay otros roles que son incluso mucho más significativos. ¿Cuál es la estrategia general que tienen las administraciones tributarias para cumplir con su objetivo? Y la estrategia que tienen las administraciones tributarias es la del cumplimiento voluntario. Las administraciones tributarias tienden a que los contribuyentes cumplan voluntariamente, no sé si la palabra voluntaria es la mejor, pero digamos inducidamente por ahí, con sus obligaciones. Motivo, uno muy fácil. ¿Qué porcentaje creen ustedes que ingresan a los fondos públicos por parte de las administraciones tributarias de recaudación voluntaria comparada con recaudación que se obtiene en procesos de fiscalización, de auditoría, de control? ¿Qué porcentaje se les ocurre? Bueno, algunos dicen el 30, es mucho, algunos dicen el 10. La realidad es que no hay estudios concluyentes respecto de este tema.
El último que yo conozco, que me parece el que se puede nombrar, que ya tiene varios años y es de un español, Fernando Díaz Llovero, él habla de entre el 1,5 y el 2%. Y ese es un número bastante razonable. O sea, estamos diciendo que por las acciones de fiscalización a las administraciones tributarias le ingresan solamente un 2%. El resto, el 98%, es por cumplimiento público. Cuando uno dice esto, lo primero que se pregunta es ¿para qué las administraciones tributarias tienen cuerpos de control? Para el 2% que no terminan moviendo la aguja. Bueno, porque hay que ver cuál es la estrategia. La estrategia de cumplimiento voluntario tiene dos vertientes, la facilitación y el control. ¿Por qué? Porque si no existe control, automáticamente se cae el cumplimiento voluntario. ¿Me siguen con esto? Entonces, ¿cuál es la función que tiene, cuál es el objetivo que tiene la función de control de las administraciones tributarias? Las áreas de inspección, las áreas de auditoría. ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Recaudar? No. Yo esto sé que me peleo con todo el mundo, ¿no? Porque de hecho, yo que fui jefe de área de fiscalizaciones, nosotros nos miden la gestión por recaudación. La función del área de control es generar percepción de riesgo. ¿Y por qué digo todo? ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero juntar con esta primera parte, con esto primero que les dije. Con la cantidad de funcionarios, con la cantidad de inspecciones. A la hora de elegir qué inspecciones se va a hacer, hay que trabajar con inteligencia, sobre todo en el área de precio de transferencia, porque uno sabe que va a trabajar con pocos recursos. Entonces, hay que trabajar tratando de dar la percepción en la comunidad empresaria fundamentalmente, de que los desvíos son identificados y que van a ser sancionados. Y créanme, la manipulación de precios de transferencia en las empresas le rinde mucho hasta el día que la administración lo descubre. Una vez que lo descubra pasa a ser el peor de los negocios. Para finalizar, una pequeña reflexión que creo que quería hacer al cierre. Les comenté respecto de las dificultades que tiene el precio de transferencia en el ámbito del Estado. Les comenté que precio de transferencia trata temas distintos al derecho tributario. Les pregunto, para que vayan pensando, cuando les lleguen los expedientes y empiezan a buscar, ¿y en dónde está el hecho imponible acá? ¿En dónde está la cuantificación? La realidad es que tienen un desafío enorme ustedes con precio de transferencia. Porque en la determinación del precio de transferencia corre mucho la subjetividad. La subjetividad bien entendida. Yo les puedo asegurar que en un equipo de precio de transferencia de la administración tributaria, formado de 3 personas, 4 o 5, se reúnen las 5 personas para tomar una decisión respecto a un caso y no llegan a una misma solución. Imagínense ustedes que son especialistas cuando esto pasa al ámbito contencioso administrativo. Y ni hablar cuando pasa al ámbito del Tribunal Supremo. Yo acá no me animo a dar un consejo, y lástima que el doctor Vitti no está para dar la posibilidad de que me tire las orejas y digo algo que no es. Pero a mí, lo que hizo el Tribunal Fiscal de la Argentina, no sé si a propósito o sin querer, me parece que estuvo bien. Primera cuestión ante la duda, acá a pesar de lo que a uno le dolió desde la administración tributaria, se fueron a agarrar a los temas formales y de derecho tributario. Fueron a buscar el camino conocido. Y superado eso, fueron lo suficientemente cautos para no dejar criterios asentados hasta no tener una posición formal. A veces hay formas de decir que la administración no tiene razón sin atacar la metodología o la forma en que se llega. Sobre todo cuando uno no tiene duda. Yo no digo que cuando ustedes estén seguros de algo, lo digan, Eso es una cuestión. Yo digo que cuando ustedes tengan una duda y al final el expediente hay que resolverlo,
meses y el expediente no sale, hay que tomar una resolución. Por ahí lo que hay que hacer es ser cautos. Esta cautela también la transmito a la administración tributaria. Hay que ser cautos a la hora de proponer ajustes. Hay que ser cautos en elegir qué temas son los que uno va a discutir. Porque hay que tener en cuenta que el tema que uno va a discutir va a ser revisado y la probabilidad de que los primeros casos vengan en forma contraria a la administración son enormes. ¿Por qué son enormes? Porque la justicia, en el ámbito del derecho tributario, sobre todo, tiende a dar la razón al contribuyente cuando no hay certeza. El derecho tributario está pensado como una caja, prácticamente. En estas cuestiones, en donde uno dice puede ser A o puede ser B, la justicia, si la administración dijo A, pero puede ser B, por ahí dice, bueno, pero puede ser B. No estoy convencido. Con lo cual hay que tomar decisiones cautas. Y a los profesionales del sector privado que están en el peor de los mundos. Porque todo esto que parecería ser que uno dice, bueno, voy a transmitir, no, están en el peor de los mundos. Porque así como no les pueden cuestionar nada, les pueden cuestionar todo. Y la realidad es que al final nadie sabe cuál es el resultado de crecer en confianza. Con lo cual, mi recomendación, colegas del sector privado, del sector público, tratemos de aprender lo más posible de precio de transferencia y tratemos de reducir los ámbitos de discusión a cuestiones extremas y tratemos de automedirnos todos en la manipulación por un lado y en el control abusivo por el otro. Bueno, espero que no se hayan aburrido conmigo y les agradezco.